Hola, nosotros vamos a escribir un grafo. Mi equipo está conformado por Ramírez Jiménez Aire Lisbeth, Aguilar Ortega Naomi, González Aguilar Josué Antonio, Melgarejo Sánchez Edgar Omar. Primero que nada vamos a describir el grafo. Algunos de los temas van a ser encontrar el grado de cada vértice, encontrar todos los caminos simples, encontrar todos los recorridos, encontrar la distancia, encontrar el diámetro del grafo, encontrar todos los ciclos, cómo saber si el grafo es conexo, cómo saber si el grafo tiene lazos, cómo saber si el grafo tiene aristas múltiples, cómo saber si el grafo es un grafo simple o un multigrafo, matriz de adyacencia, matriz de incidencia, cómo se determina si hay circuito de Euclid. Este es nuestro grafo, así lo representamos para hacer las siguientes descripciones. ¿Qué es un grafo? Un grafo es la representación gráfica de diversos puntos que se conocen como nodos o vértices, los cuales se encuentran unidos a través de líneas que reciben el nombre de aristas. Al analizar los grafos, los expertos logran conocer cómo se desarrollan las relaciones recíprocas entre aquellas unidades que mantienen algún tipo de interacción. Este es un grafo que usaremos de ejemplo y la forma de describirlo formalmente es la siguiente. BG es igual a A, B, C, D, E y F. BG significa el nombre de cada vértice. EG es igual a AB, AC, AD, BC, BE, BF, CD, CE y DE. Eje es la relación que tiene mediante una arista con sus vértices cercanos. Grados del vértice. El grado o valencia de un vértice es el número de aristas incidentes al vértice. El grado de un vértice X es denominado por grado X, Gx o Grx. Ahora, conforme al grafo que usamos en el ejemplo anterior, vamos a encontrar el grado de cada vértice. GRD del vértice A es igual a 3, GRD del vértice B es igual a 4, GRD del vértice C es igual a 4, GRD del vértice D es igual a 3, GRD del vértice E es igual a 3 y GRD del vértice F es igual a 1. ¿Qué es un camino simple? Un camino es una sucesión de vértices tal que de cada uno de los vértices existe una arista hacia el vértice sucesor. Un camino simple es aquel que no repite vértices en su recorrido. Usando el ejemplo anterior, vamos a encontrar todos los caminos simples de A a F. Estos son los caminos simples que encontramos, que es A, B, F, A, C, B, F, A, C, E, B, F, A, C, D, E, B, F, A, D, C, B, F, A, D, E, B, F, A, D, C, E, B, F. ¿Qué es un recorrido? En muchas aplicaciones es necesario visitar todos los vértices del grafo a partir de un nudo dado. En este no se puede pasar dos veces por la misma arista. Usando el ejemplo anterior encontraremos todos los recorridos de A a F. Los recorridos son los siguientes: A, B, C, E, B, F, A, B, C, D, E, B, F, A, B, E, B, C, B, F, A, C, D, A, B, F, A, C, D, E, C, B, F, A, C, E, D, A, B, F, A, C. Bueno, yo les voy a hablar sobre la distancia. En teoría de grafos se denomina distancia entre dos vértices de un grafo al número de vértices mínimos que debe recorrerse para unirlos. Estas serían las distancias de nuestro grafo. Sería A, B es igual a 1, A, C igual a 1, A, D igual a 1, A, E igual a 2,
B, C igual a 1, B, D igual a 2, B, E igual a 1 y C, D igual a 1, C, E igual a 1 y D, E igual a 1. Y ahora el diámetro. El diámetro es la mayor distancia entre todos los pares de puntos de la misma. Ejemplo, en las distancias anteriores, el número que más se repetirá 1, pero el mayor sería 2. Entonces el diámetro sería 2. Y en pocas palabras, el diámetro sería que se puede obtener el número más alto de acuerdo a las distancias. Buenos días compañeros, en mi caso yo les explicaré como primer tema el ciclo. Empezando por lo básico, ¿qué es un ciclo? En teoría de grafos, un grafo ciclo o simplemente ciclo es un grafo que se asemeja a un polígono de un número determinado de lados. Consiste en un camino cerrado en el que no se repite ningún vértice, a excepción del primero que aparece dos veces como principio y fin del camino. En este caso, en el grafo presentado, un ciclo podría ser del vértice A al B, de este al C y nuevamente de este al A. Se cumpliría lo que se mencionó hace un momento, ya que del vértice A nos hacemos un recorrido que termina en el mismo vértice A, y en este caso no repetiríamos ningún vértice a excepción del que empezamos, que sería el vértice A. Por ejemplo, otro ejemplo de ciclo sería del vértice A al B, de este al E, de este al C y por último terminamos en A. Como siguiente tema explicaré el concepto de matriz de adyacencia, así como cómo encontrarla o calcularla en un grafo. La matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que se utiliza como una forma de representar relaciones binarias. Para encontrar o calcular la matriz de adyacencia se hace una tabla en la que se coloca tanto de forma horizontal como vertical el nombre de cada vértice del grafo. En este caso sería de la letra A hasta la F. Después de colocar el nombre de los vértices, tanto de forma horizontal como vertical, se colocaría un 0 o un 1, dependiendo si se conecta un vértice con el otro. Por ejemplo, hay conexión entre el vértice A y B, por lo que se colocaría un 1 en la columna que está entre A y B. Por otro lado, si no hay una conexión, se coloca un 0. Por ejemplo, A no se conecta con F, por lo que se colocaría un 0 en su columna tanto de A como de F. Y de esta forma podríamos calcular lo que sería la matriz de adyacencia. Como siguiente tema explicaré la matriz de incidencia, tanto su concepto como cómo encontrarla o calcularla en un grafo. La matriz de incidencia es una matriz binaria que sus elementos solo pueden ser unos o ceros, que se utiliza como una forma de representar relaciones binarias. Las columnas de la matriz representan las aristas del grafo y las filas representan a los distintos nodos. Por cada nodo unido por una arista ponemos un 1 en el lugar correspondiente y llenamos el resto de las ubicaciones con ceros, como es el ejemplo de la siguiente tabla, en la que se colocan de forma horizontal los nombres de los nodos, que en este caso sería del 1 al 10, y de forma vertical el nombre de las vértices, que sería tanto de la letra A hasta la F, y se pone un 1 o un 0 dependiendo si hay una conexión o relación entre los vértices y el nombre de los nodos, que sería del 1 al 10. Y después del cálculo o de encontrar la relación que hay entre cada vértice con los nodos, por último, esas cifras, tanto los ceros y unos, se sumarían, dando así un resultado, por ejemplo, como en la tabla, que sería 2, o de forma horizontal, que sería 3, 4 o igualmente 2. Como último tema explicaré cómo se determina si hay un circuito de Euler en un grafo. Para esto hay unas condiciones que explicaré en un momento. Como primera condición, un grafo no dirigido G tiene un paseo de Euler si y solo si tiene 0 o 2 vértices de valencia impar. Como segunda condición o regla, si un grafo no dirigido G tiene un circuito de Euler, entonces todo vértice de G tiene valencia par, además de ser conexo, es par, entonces el grafo tiene un circuito de Euler.
Un ciclo o circuito euleriano es un camino cerrado que recorre cada arista exactamente una vez. El problema de encontrar dichos caminos fue discutido por primera vez por Leonhard Euler en el famoso problema de los puentes de Königsberg. Llamamos camino euleriano al camino que recorre todas las aristas de un grafo una sola vez, pero que puede pasar por un mismo vértice muchas o varias veces. ¿Cómo saber si un grafo es conexo? Un grafo conexo es aquel que entre cualquier par de sus vértices existe un camino que los une. Como podemos ver en nuestro grafo de ejemplo, es un grafo conexo, ya que todos sus vértices tienen un camino que los une unos con otros. ¿Cómo saber si un grafo tiene lazos? Un lazo es un vértice que está unido consigo mismo con una arista. Como podemos ver en nuestro grafo de ejemplo, una arista sale del vértice F uniéndose consigo mismo. Eso quiere decir que nuestro grafo sí tiene lazos. ¿Cómo saber si un grafo tiene aristas múltiples? Las aristas múltiples son dos aristas que unen a un mismo par de vértices. Como podemos ver en nuestro grafo de ejemplo, tenemos una arista múltiple entre los vértices D y E. ¿Cómo saber si un grafo es un grafo simple o es un multigrafo? Un grafo simple es aquel que no tiene lazos ni aristas múltiples. Por otra parte, un multigrafo es aquel grafo que cuenta con aristas múltiples o lazos. Como podemos ver en nuestro grafo de ejemplo, cuenta con una arista múltiple y un lazo. Eso quiere decir que nuestro grafo es un multigrafo. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Hasta luego.